de las ponderaciones del gasto de cada uno de los productos, podíamos sacar como que el costo de esa canasta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así es como se calcula la inflación, ¿verdad? Entonces, lo que a continuación les voy a presentar es precisamente cómo se calcula en México. Esto es para México exclusivamente, ¿verdad? Este, el cálculo de la inflación. Y antes de decir de los detalles que son importantes, bueno, la inflación se define como el aumento generalizado de precios. De repente, pues está bien, cuando alguien dice aumento de precios, pues sí, es eso también, pero me gusta usar esta definición, aumento generalizado de precios. ¿Qué significa? Que la mayoría de los precios suben cuando hay inflación, ¿verdad? Em, Puede ser que algunos precios sean los mismos de un mes a otro, ¿verdad? Sean los mismos. O puede ser que algunos bajen, ¿verdad? Pero si la mayoría de ellos sube, bueno, eso va a hacer que el índice suba, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿quién es el encargado de medir la inflación en México? Bueno, es el INEGI. De todos modos, todos hemos escuchado hablar del INEGI, pero el INEGI, acuérdense que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática, ¿verdad? Ahí en la presentación no viene, pero les recuerdo que este instituto es igual que el Banco Central, o sea, es un organismo independiente y autónomo. O sea, ¿qué significa? Que él va a sacar los datos, ¿verdad? Va a sacar los datos de la inflación, del crecimiento. de- Son muchísimas variables que calcula el mismo censo de población, pero ninguna autoridad o ningún político, ni ningún estado, ningún gobierno le va a decir a INEGI cómo hacer las cosas. O no le va a poder decir, oye, INEGI, no es cierto, la inflación es más alta o es más baja, nada. No pueden ejercer ninguna presión sobre ellos. La idea es que tengan libertad absoluta para hacer los cálculos y claro que lo hagan con los estándares, pues ya ni digo nacionales, mundiales, de cómo se calculan cada variable, ¿no? Y fíjense que esta se calcula a partir de julio del 2011. Antes de esa fecha, la, la inflación la calculaba el Banco de México, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver ese punto. Pero resulta que el Banco de México es el organismo encargado de controlar la inflación, o sea, que la inflación no aumente, ¿verdad? Entonces muchos analistas y decían, oye, ¿cómo va a ser posible que ese organismo, que su objetivo es controlar la inflación, también él mide la inflación? Entonces se levantaron ahí críticas por un tiempo hasta que, bueno, finalmente, ahora sí que el Banco de México cedió todo el cálculo al INEGI. Y ahí está la fecha exacta, julio del 2011. Es a partir de ahí que se calcula. Obviamente es con la misma metodología, incluso algunos trabajadores del Banco de México siguieron calculándolo, pero ahora perteneciendo al INEGI, ¿no? Este, que por cierto, la matriz del INEGI, porque el INEGI tiene oficinas en todos los estados, pero la matriz está en Aguascalientes. Entonces ahora sí que ahí se tuvieron que mover a Aguascalientes, ¿no? Y esa inflación se mide a partir de un índice nacional de precios al consumidor. Fíjense qué interesante, es un índice como el que ustedes conocen, es un índice compuesto. Ahorita vamos a ver de cuántos productos. Dice, significa que va a representar a todo el país, no a una región, no al norte, no al sur, no. Su cálculo representa la inflación de México, vaya, ¿no? Y mide precios al consumidor, o sea, los precios que nosotros pagamos como consumidores, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque también hacen un cálculo de un índice nacional de precios al productor.
o sea, lo que pagan los productores en el país. Ese es otro tema. De hecho, no lo vamos a tocar aquí. Nos vamos a concentrar en la inflación y, como les digo, la inflación se mide a través de un índice nacional de precios al consumidor. Y fíjense que los datos se levantan quincenalmente en 55 ciudades. Al menos hay una ciudad por estado. Y hay algunos estados cuya población requiere que varias ciudades entren dentro del índice, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Nuevo León, pues aquí con que midamos Monterrey, su zona metropolitana, pues es más que suficiente para representar a Nuevo León. Pero, por ejemplo, en Chihuahua está la capital, que es muy importante, una ciudad muy importante, Chihuahua, pero también está Ciudad Juárez, otra ciudad muy importante que está en la frontera del país con otra dinámica de precios. Entonces, Chihuahua al menos tiene ahí en este caso, dos ciudades, ¿no? Y así, creo que Michoacán tiene hasta tres y así, etcétera, ¿no? Entonces son 55 ciudades. Y hasta ahorita, el único país que yo conozco que nos da estadísticas quincenales de la inflación es México, ¿sí? No conozco que lo haga Estados Unidos, ni Japón, ni ningún otro país, solamente México, ¿verdad? Entonces, ahí en el video de la autonomía, del camino de la autonomía, pues a lo mejor va a ser un poco difícil que lo recuerden, pero más o menos a partir de la crisis de 1995, en ese momento el Banco de México y después el INEGI se propusieron calcular la inflación quincenalmente. Entonces, por ejemplo, fíjense, hoy es día 25 de marzo. En el día de hoy, el INEGI publicó cuál es la inflación de la primera quincena de marzo, ¿verdad? Y tienen hasta el 10 de abril para publicar la inflación de la segunda quincena y por lo tanto de todo el mes de marzo, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer un ejercicio con el Excel que te envié, ¿verdad, José Ángel? Ahí en ese viene cómo se calcula a partir del índice, cómo se calcula la inflación mensual, ¿no? Muy bien, entonces precisamente ahí lo pongo. Se publica los días 10, tienen hasta el día 10 de cada mes para decirnos cuál fue la inflación del mes anterior. Y tienen hasta el día 25 para darnos a conocer la inflación de la primera quincena. Muy bien, y entonces, cuando nosotros hicimos el índice compuesto, yo inventaba los bienes, ¿no? Que estaban dentro de ese índice. También inventaba las ponderaciones, ¿no? El gasto y pues los precios también, ¿no? En algún caso eran ficticios, ¿no? Bueno, acá como le hace el INEGI, ¿no? Entonces, lo que hace el INEGI es que tiene un grupo bastante grande de gente que está verificando los precios donde el consumidor mexicano compre productos, ¿no? Puede ser en los supermercados, en los Oxxos, en las tienditas de la esquina, incluso en los mismos ¿cómo le llaman a los, este, cuando venden así en las calles, los mercaditos, ¿no? Creo que les dicen mercaditos, o sea, donde compre el consumidor mexicano, ahí van y checan los precios, ¿no? Entonces, ahora bien, este dice que se mide a través de la cotización, fíjense, 318,958 productos específicos. Esos productos específicos se agrupan y quedan 299 bienes y servicios genéricos, ¿sí? De tal manera que si cuando yo hice el índice compuesto usé dos bienes, recordarán ustedes,
utilicé la cajetilla de Marlboro y un refresco, ¿se acuerdan? De retornable. Yo esos dos los inventé. Bueno, este índice del INPC tiene 299 bienes y servicios genéricos que son los más importantes, ¿sí? Que son los más importantes que ahora sí que consume ahora sí que el consumidor mexicano, ¿no? Y entonces déjenme les muestro cuál es la diferencia entre un bien específico y un bien genérico. A ver si se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí. Ok. Fíjense cómo dice el encabezado, productos específicos versus genéricos, ¿sí? Entonces el índice tiene 299 productos genéricos. Un producto genérico es, por ejemplo, leche pasteurizada, así se llama ese índice. Pero los específicos es pues en la leche, ¿no? Por ejemplo, Lala, ¿no? Que es uno de los importantes. Una de sus variantes importantes es la leche Lala Light o la leche Light, Lala de lactosada o la leche Alpura, ¿verdad? Son unos ejemplos, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que el INEGI va y checa la cotización de esos productos y hagan de cuenta que los agrupa en uno solo. Y pum, sale el índice de la leche, el precio y luego el índice de la leche pasteurizada, ¿no? Después les pongo otro ejemplo. El índice se llama refrescos envasados. Y bueno, ahí hay una infinidad, ¿no? de refrescos. Yo puse ejemplo Coca-Cola, Coca-Cola Light, Pepsi Light, Pepsi Cola normal, ¿verdad? Entonces, cotiza esos precios, cómo están en el mercado, ¿verdad? En ocasiones, pues puede ser que tengan el mismo precio, ¿verdad? Pero toma en cuenta eso y luego los agrupa y entonces tiene refrescos envasados, ¿no? Y el último ejemplo, pues la cerveza, que pues también ahí hay demasiadas presentaciones, ¿no? Y demasiadas marcas, ¿no? Está que la Carta Blanca, Tecate, Corona, Pacífico, puse así al azar algunas, nomás como ejemplo, ¿no? Igualmente, también toma en cuenta las presentaciones que hay y entonces pues son demasiados productos específicos, pero pum, va y lo agrupa en uno solo que se llama cerveza, ¿sí? Entonces, para que les quede claro la diferencia entre productos específicos y genéricos. Entonces, ese índice nacional de precio del consumidor, pues entonces tiene 299 bienes y servicios genéricos, ¿verdad? Y el INPC pues va a ser igual a como lo hicimos en clase, ¿verdad? Agarra el índice de un bien por su ponderación más el otro índice por su ponderación y así hasta el índice 299 por su ponderación, ¿verdad? Así tal cual. Muy bien. Ahora bien, ¿de dónde elige qué bienes van a entrar en este índice? Bueno, la selección de esos bienes se realiza a partir de la encuesta ingreso-gasto. La que rige ahorita es la del 2013-2014, ¿verdad? O sea, es una encuesta ingreso-gasto que se visita, sí, literal, a las familias, y entonces se les pregunta, a ver, cuáles son sus ingresos de la familia, ¿verdad? Que pueden ser sueldos, salarios, ventas, pensiones, remesas, utilidades, beneficios, alquileres, pues todo tipo de ingresos que haya. Bueno, ok, ya están los ingresos, perfecto. Ahora dígame cuáles son los gastos, pero por cada uno de los bienes que usted hace. Ah, no, pues fíjese que gasto pues en todo, chile, tomate y cebolla, carne, ok. ¿Qué más? Pues no, pues gasto en celular, gasto en agua, en cerveza, todo lo que gasta, ¿verdad? Entonces ahí, con esa encuesta que se hace, pues no es un censo, como les decía, ¿verdad? Una encuesta seleccionan algunas familias representativas y con eso sacan
más o menos al consumidor mexicano promedio, ¿verdad? Y entonces, de esa misma encuesta también se obtienen las ponderaciones para calcular el INPC. Les recuerdo que las ponderaciones miden la importancia relativa de los genéricos en el INPC, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando hice el ejercicio del índice de precios compuesto en clase, yo inventé y dije, bueno, de Marlboro gasto 400 pesos y de refrescos 600, son 1000 pesos. Bueno, 400 entre 1000 me daba un 40%. O sea, 40% de mi gasto lo dedico a fumar y 60% lo dedicaba a comprar refrescos. Ese era un ejercicio inventado por mí. Acá no, acá como se le preguntó al mexicano, ¿verdad? Entonces hay una ponderación específica para cada uno de los productos. Hay 299 ponderaciones, ¿verdad? Ahora bien, dice, las ponderaciones miden la importancia relativa que tienen esos bienes genéricos en el INPC. Y obviamente que vamos a ver que algunos bienes pues tienen más ponderación que otros. Por un lado, se va a ver. Ahora, esta encuesta ingreso-gasto es bien reveladora, porque imagínense, ¿qué les diré? Yo, yo salí de Cigarrera Moderna, bueno, British, en el 2006, ¿verdad? O sea, yo salí hace, hijo, eso se me hace tan difícil, pero sí, 25 años, ¿o qué? No, ¿verdad? No, 2006, no, me bañé. Hace 15 años salí yo, ¿verdad? Yo en ese entonces no usaba celular, ¿verdad? Todavía no lo usaba. Hace 15 años. Y casi nadie lo usaba. Lo usaban mucho los directores, ¿verdad? Aquellos celulares que eran muy grandes, ¿no? Muy incómodos. Y luego ya a partir de ahí se empiezan a popularizar, se abaratan y ahorita, pues ahorita al revés, casi el que no traiga celulares, está raro que no traiga, o sea, más bien algunos hasta traen hasta 2 celulares, ¿no? Entonces, obviamente que ahí se gasta dinero, ¿sí? Y entonces eso lo capta la encuesta ingreso-gasto y entonces hoy en día, ¿sí? El celular es un precio que se monitorea y está incorporado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, el agua igual, ¿no? El agua embotellada. En el pasado, pues yo no recuerdo que nosotros tomáramos agua directo así de la llave, ¿no? O sea, así lo tomábamos antes, ¿no? Hoy en día, pues cada vez más los mexicanos consumen agua embotellada y está dentro de esos 299 bienes genéricos. Y entonces, así como entran unos productos, así también salen otros productos que quedan en desuso, ¿verdad? Empiezan pues ya a ya no usarse. No sé, tal vez el tostador de pan ahí estaba y pues hoy en día pues ya no, ya te lo venden ya tostado, o por ejemplo, si antes se usaba carbón y leña para hacer comidas, pues hoy en día ya no, ¿verdad? O sea, ya eso ya no existe, para la comida diaria, etcétera, ¿no? Entonces, esta encuesta ingreso-gasto va a pescar todas las tendencias de consumo, ahora sí que del consumidor, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, esos ponderadores los podemos agrupar, ¿sí? O sea, en lugar de verlos uno por uno, que serían demasiados, yo hice una suma y dije, a ver, todo lo que sea alimentos, bebidas y tabaco. Y el mexicano más o menos le dedica un 23% de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco. Ropa, calzados y accesorios 5.6, vivienda 26.4. Es alta porque en ese 26.4 van los servicios, pero también la renta o el alquiler que se llama. Entonces ahí sube mucho, hay veces que se te va una buena lana.
Y bueno, ahí hay otros rubros, ¿no? El transporte 13.4, otros servicios, etcétera, ¿no? Pero si ustedes se fijan, si suman ustedes alimentos, bebidas y tabacos y vivienda, o sea, nada más comer y tomar y vivir así en una vivienda, ahora sí, ahí se nos va la mitad de nuestro gasto, ¿sí? Se nos va la mitad de nuestro gasto. Obviamente que alguna gente pagará la casa y pues también ahí entra, ¿verdad? Ahí también entra. Entonces, pues bueno, eso es agrupándolos todos los ponderadores. Muy bien. Si me regreso acá, como cada índice, recuerden que para hacerlo índice necesita un periodo base, un año base, ¿verdad? En este caso, en este índice, la base es la segunda quincena de julio del 2018, ahí es igual a 100, ¿sí? La segunda quincena de julio del 2018, ahí el índice vale 100. Y si hay inflación, pues va a ir creciendo, ¿verdad? Que es el caso de nosotros, por cierto. Perdón. Entonces, estos índices de precios se calculan con una fórmula de ponderaciones fijas de tipo Las Pers. O sea, ¿qué significa? Que el cálculo lo hacen como lo hicimos nosotros. Esas ponderaciones no cambian. O sea, sacas las ponderaciones, ¿verdad? Y las dejas fijas. Y luego, hasta que aparezca otra encuesta ingreso-gasto, bueno, vuelves a ver qué bienes quedan y qué ponderación le ponemos, ¿no? Y bueno, este INPC, con la metodología actual, está desde 1969. Pues ya estamos hablando de 31 y 21, pues ya más de 50 años, ¿no? Que tenemos acceso a este índice nacional de precios al consumidor. Y se ha actualizado desde aquel entonces 7 veces, ¿verdad? Entonces, pues bueno, digamos que eso nos va a ayudar para entender el INPC, y con el INPC pues vamos a calcular la inflación. Muy bien, entonces, aquí déjenme, me paso a esta. Aquí en este slide les muestro, les explico los tipos de inflación que hay, ¿sí? Llamamos que hay una inflación moderada cuando esta inflación es baja y predecible. Y yo como ejemplo de México puse el desarrollo estabilizador. Recuerden que ahí la inflación no rebasó el 3,5%. Y hemos tenido esta inflación moderada desde el 2000 a la fecha. O sea, alrededor de 20 años. O sea que en pocas palabras, ustedes, pues la mayoría de ustedes ha vivido en una economía que tiene una inflación moderada, o sea, una inflación baja y predecible, ¿no? Después, si la inflación empieza a subir, cambia de nombre a galopante, ¿sí? Es cuando la inflación es de 2 dígitos, o sea, 10, 15, 20, etcétera, y hasta 3 dígitos, ¿verdad? En México vivimos ese tipo de inflación en galopante, más o menos desde 1973 a 1999. Durante ese lapso, las inflaciones fluctuaron entre el 10%, y en el año que más hubo inflación fue en 1987, precisamente el año en que yo me casé, por cierto, 1987, ahí la inflación fue 160%, ¿verdad? Y bueno, y la hiperinflación, que ustedes ya la conocen, pues es una inflación muy alta y descontrolada, desorbitada, ¿no? O sea, que yo pongo de ejemplo, pues México no hemos tenido, pero pues recordamos la de Alemania allá de los principios de los 20, donde los precios subían, se doblaban cada 4 días, ¿verdad? Y pues era necesario aumentar mucho los precios, y porque se imprimió mucho dinero, y entonces, bueno, hablamos de una hiperinflación, ¿verdad? Pues ahorita Venezuela está viviendo hace años
Bolivia tuvo una también, no hace muchos años, Argentina, ¿verdad? Y pues bueno, desafortunadamente ese es un fenómeno que pues es muy, ¿cómo les puedo decir? Pues es muy desgastante, ¿no? O sea, se acaban los ahorros de la gente, ¿no? Muy bien. Ahora bien, si ya tenemos el índice, ¿sí? El índice de precios compuesto o el INPC, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, entonces aquí podemos calcular estas tres tipos de inflaciones. La inflación mensual, o sea, cuánta inflación hubo en el mes, ¿verdad? Entonces ahí vamos a agarrar el INPC, por ejemplo, del mes de febrero y lo vamos a comparar contra el INPC del mes anterior, por ejemplo, puede ser, en este caso, puede ser, digo, tiene que ser, si es febrero de este año, pues es contra enero del año pasado, o sea, lo dividimos, le restamos 1 y le multiplicamos por 100, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar la inflación mensual, o sea, cuánto han subido los precios en el mes. Bueno, ese es un dato. Después viene la inflación acumulada. Ese es el INPC de un mes comparado contra el INPC de diciembre del año anterior, ¿sí? En esa fórmula, el denominador nunca cambia, se queda fijo, el INPC de diciembre del año anterior. Entonces, podemos tener la inflación acumulada enero, pues es enero. Y lo enero-febrero, entonces vamos a poner ahí el INPC de febrero contra el INPC de diciembre, menos 1%, y ahí no la llevamos, ¿verdad? Y por último, la inflación anual, que de antemano les digo que es la más importante. Ahorita les voy a decir por qué. Y ahí es cuál es la inflación anual, o sea, cuál es la inflación de los últimos 12 meses, siempre. Entonces, ahí vamos a comparar el INPC de un mes, por ejemplo, el mes de febrero, comparado entre el INPC de febrero, o sea, el mismo mes, pero del año anterior. Entonces ahí se acumuló un año, son 12 meses, igual, menos 1%. Así platicado, pues sí está un poco, yo creo que sí está complicado entenderle, ¿verdad? Pero te mandé ese archivo, José Ángel. ¿Cómo le podemos hacer para proyectarlo? ¿Qué podemos hacer? Te quito el Sí, control ahí está el, no, de usted, dele, aquí al Excel, maestro. al Excel. Sí, aquí está ya abierto abajo, en esta parte, exacto. Ah, Nada más que me va a tardar en contestarle porque como están los dos punteros, el suyo y el mío, tengo que moverlo yo. a ver, fíjate que yo no veo el archivo. ¿Cuál es? No sé si usted ya lo ve ahí. No, no lo estoy viendo yo. O sea, nomás veo aquí un recuadro Sí, oscuro, nada más. Sí, y es que él solamente está viendo lo que es la presentación en PowerPoint, pero no, pues nadie vemos lo que viene abajo, tus archivos, como quien dice. te, Sí, te denme un minuto, regreso es el que está un control, poquito lento. te regreso el Deme, control o algo así. no, deme un minuto, permítame. Ok. Maestro, una Dígame. pregunta. Adelante. De la tarea de que nos encargó para hoy, ¿esa la quiere en PowerPoint o no Sí, importa si la información se la mandamos en Word? no, fíjate que sí en PowerPoint de una vez, de hecho creo que les puse, ahorita veo la fecha hasta mañana incluso, creo que les puse, pero si no, ¿por qué? Porque este es en PowerPoint para que después ustedes lo puedan proyectar, ¿sí? Entonces en Excel es un poco más complicado, Ok, ¿sí? sí, está bien, maestro, gracias. Ok.
Igual y lo dejamos para el último, José Ángel, Ah, ok. ¿No lo ve ahí, maestro? porque yo no lo veo. Igual a lo mejor le sigo un poquito más y luego termino con todo lo que sea el PowerPoint y luego proyectamos nada más el puro Excel. Ok, ahí está Bueno, ya. pues ya lo hiciste. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, Sí, de fíjense, nada. ¿qué le pongo? ¿Yo me puedo mover aquí? Sí, Solicitar control, ¿verdad? sí, por favor. Ok, correcto. Entonces, fíjense, este es el índice nacional de precios al consumidor. Acuérdense, la segunda quincena del 2018 igual a 100, ahí valía 100. Y aquí tengo solamente como ejemplos, eh, son datos reales, ¿ok? Sacados así, ahora sí que del INEGI. Tenemos del 2018, diciembre de 2018, hasta febrero de este año. ¿De acuerdo? Ahí está, febrero del 2021. Muy bien, entonces, ya aquí está formulado, pero nomás les explico. Voy a borrar esta primera. Hagan de cuenta que hagan de cuenta ustedes, si lo hacen en Excel, ¿verdad? Como tú lo tienes en ¿qué será este? Ay, es que lo tienes en español, ¿verdad? Sabes que es que tu teclado está en otro idioma, ¿verdad, José Ángel? Yo creo que sí. Bueno, entonces, déjenme, me regreso. Bueno, o más bien aquí, a ver si me agarré control C, control V. Ahí está. Si vemos la fórmula, ¿sí? Es B6 entre B5, ¿no? ¿Sí? Aquí está B6 entre B5. O sea, la inflación de enero va a ser igual al índice de enero entre el anterior, que es diciembre. ¿Sí? Así vamos a tener la inflación mensual. Salió 0.09. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sacar la de febrero. Pero fíjense, son números pequeños, pero de todos modos, se los digo. El índice de enero vale 103.11 y el de febrero vale 103.08. O sea que el índice bajó. Por lo tanto, la inflación mensual va a ser negativa. Muy poquito, pero va a ser negativa. Entonces, cuando yo hago el cálculo, ¿sí? De B7 entre B6 menos 1%, pues me sale menos 0.03 la inflación. Luego tenemos febrero, marzo ya es positivo, abril es positivo, pero mayo vuelve a ser negativo, es el índice otra vez disminuye y mucho es atribuido al precio de la electricidad. Ya ven que en ese momento se nos da un subsidio sobre toda la parte norte del país y pues el índice lo pesca, es como si aunque es subsidio, pero el precio baja, ¿no? Se vuelve a recuperar la inflación mensual, y bueno, aquí hay otra ligeramente negativa, etcétera, ¿no? Sucedió un fenómeno muy extraño cuando empieza la pandemia, ¿sí? Ahí bajó en marzo y abril, fue negativa la inflación mensual el año pasado. Y bueno, ya después la inflación se empieza a recuperar, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama la inflación mensual. ¿Se puso como algo gris? Ah, gracias. Esa es la inflación mensual, o sea, es así tal como lo estoy diciendo, ¿verdad? El índice de un mes entre el índice del mes anterior. Fíjense, el valor
del último dato que tenemos es 110.91. O sea, entonces aquí nosotros, acuérdense la utilidad del índice. ¿Cuánta inflación se ha acumulado desde la segunda quincena de julio de 2018 a la fecha? ¿Cuánta inflación se ha acumulado? ¿Sí? O sea, el INPC valía 100 en julio del 2018 y ahorita vale 110.91. ¿Cuánta inflación? 10.91. 10.91, exactamente. ¿Sí? Más o menos son Un diez por 6 meses ciento del... ¿Perdón? de los 100, un 10%. Exactamente, hay que Porque son quitarle 100. 100, Entonces, exactamente. en todo ese periodo, desde la segunda quincena de julio del 2018 al momento, se ha acumulado 10.91 de inflación. Muy bien, entonces esa es la inflación mensual. Después, la que sigue es la inflación acumulada, ¿verdad? Recuerden que este es el índice de un mes, ¿verdad? El que ustedes elijan, cualquiera de ellos, entre el índice de diciembre del año anterior, ¿sí? O sea, ese siempre lo vamos a tener fijo. Y entonces, pues aquí viene la inflación acumulada. Primero 0.09 y luego como fue negativa se fue 0.06, sube a 0.44, etcétera. Cuando el mes es negativo, pues la acumulada baja, ¿verdad? Si todas son positivas, pues empieza a crecer, ¿no? Entonces, en diciembre tenemos una inflación acumulada de 2.83. O sea, esa es la inflación del año. La inflación que se acumuló en todo el año. Entonces, si a ustedes les preguntan, oye, ¿cuánto fue la inflación del año 2019? Pues lo pueden sacar con este dato, con esa inflación acumulada, ¿verdad? Y entonces, en el 2020, vamos a volver a empezar a calcular la inflación acumulada porque va a ser enero del 2020 contra diciembre del año anterior, que es diciembre de 2019, menos 1%. Esa es la fórmula. Y se queda fija. Y ahí otra vez la inflación acumulada empieza a subir, pero baja cuando es negativa, la mensual. Fíjense, la inflación acumulada en los primeros 4 meses del año pasado era negativa en 0.17, ¿verdad? Pero luego ya la inflación volvió a crecer y mensualmente y también en forma acumulada. Y el año pasado la inflación que tuvimos fue 3.15. De 2.83 que fue en el 19, subió a 3.15 en el 2020, ¿verdad? Y ahorita solamente tenemos 2 meses, ¿verdad? En enero y febrero, y pues ya llevamos una inflación de 1.5. No suena nada bien esa inflación porque pues ya llevamos 1.5 apenas en 2 meses, ¿verdad? Pero bueno, hay que esperar a ver cómo vienen los datos. Muy bien, entonces, luego viene la inflación anual. Recuerden que la inflación anual es el INPC de un mes entre el INPC del mismo mes del año anterior. Eso pretendo ponerlo aquí en Excel, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta inflación? Bueno, porque precisamente el Banco de México, recuerden que tiene el objetivo de controlar la inflación. Y cuando dice así, es sobre la inflación anual, esa es su medición. Incluso le pone números muy, muy estrictos, ¿no? O sea, que la inflación ronde entre el 3% más menos 1% anual, ¿verdad? Entonces, obvio que si a 3 le quito 1, me queda un 2%, y si a 3 le sumo 1, pues me queda un 4%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el objetivo de la inflación del Banco de México es que la inflación anual
ronde entre el 2 y el 4%, ¿sí? Ese es el único objetivo del Banco de México y va a utilizar todos sus instrumentos, todas sus herramientas para que la inflación no sea mayor a eso, ¿de acuerdo? Entonces, calculo primero la inflación anual. El primer mes que puedo calcularlo es diciembre del 2019 y como tengo el 2018, bueno, comparo el índice del 2018 contra diciembre del 2018, ahí está. Diciembre del 19 entre diciembre del 18 menos 1%. Y fíjense que les da 2.8. ¿Sí? Obvio, digo, ya cuando lo analizamos, la inflación anual en diciembre utiliza, o sea, forzosamente tiene que ser igual a la inflación acumulada, en otras palabras. Utilizan la misma fórmula, ¿sí? Diciembre contra diciembre del año anterior. A fuerza tiene que darles lo mismo, si no, hay un error. ¿Ok? Luego puedo sacar enero del 2020 contra enero del 19 y bueno, ya subió a 3.24 y así se va, ¿verdad? Dependiendo cómo venga la inflación mensual, también es la anual, ¿verdad? Y también en diciembre del 2020 la inflación acumulada fue 3.15, igual que la inflación acumulada, ¿no? Y actualmente la inflación anual en febrero es 3.76, ¿sí? Desafortunadamente, este tipo de datos, este tipo de ejercicios también lo podemos hacer con la inflación quincenal, ¿sí? Recuerden que el Banco de México tiene la inflación quincenal, o sea, en lugar de tener un dato para un mes, pues obviamente va a tener dos, un índice para la primera quincena y un índice para la segunda quincena, o sea, tendríamos 24 datos en cada año. Y el día de hoy salió publicada la inflación de la primera quincena de marzo. Si ustedes la comparan con la inflación de la primera quincena de marzo del año anterior, la inflación fue 4.12. ¿Qué significa? Que ese 4.12 pues ya es una inflación que está rebasando el objetivo del Banco de México. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, así es como utilizamos ese índice nacional de precio al consumidor. Acuérdense que es un índice compuesto y pues bueno, este documento, bueno, este archivo de Excel ya lo tienen ahí en su WhatsApp, ¿no? Tal cual está así. Y así así se calcula la inflación mensual, la acumulada y la anual. Recordando que la anual pues es la más importante. Entonces, José Ángel, podríamos pues ahora sí que cerrar este archivo y seguir trabajando con el de PowerPoint, por favor. Sí, de un minuto. Déjame, me voy por el cargador de esta laptop. Van a cerrar el restaurante y el bar. Entonces, fíjense qué interesante, que bueno, ya vimos, ahorita nomás nos falta ver unas gráficas, pero fíjense que ya vimos los dos, perdón, ya llevamos los tres objetivos macroeconómicos, ¿sí? El objetivo macroeconómico del crecimiento económico, que es con el PIB real, ¿verdad? El de la tasa de desempleo, o sea, en qué porcentaje de la población económicamente activa está desempleada,
O sea, así es, ese es el desempleo. Y hoy, pues, acabamos de casi de ver ya el tema de la inflación. Entonces es bien interesante ver cómo están estos tres estadísticos para cada uno de los países que ustedes, cada equipo está analizando, ¿no? Entonces, bueno, ya para esta semana dijimos que íbamos a checar nada más las variables socioeconómicas, pero para, para la próxima semana, pues es Semana Santa, ¿verdad? Pero el día creo que viene siendo el 8 de abril. El 8 de abril, ahí ya ustedes pueden agregar estas 4 variables económicas. Y entonces ya podemos ver su trabajo pues completo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes podrán poner en las conclusiones si ese país en particular cumple o no con los objetivos macroeconómicos. Obviamente que tienen que conseguir 10 años, 10 años de esas variables. Se me ha pasado, pero les voy a mandar yo creo que en el transcurso del día de mañana, los datos más recientes de PIB y de inflación y tasa de empleo y tipo de cambio del año 2020, por si no sé cómo les ha ido con su búsqueda, a veces lo más reciente se batalla, pero yo de una revista que me envían, de ahí le puedo sacar una foto y se los mando. Que yo creo que están muchísimos países están ahí. Por cierto, fíjense que estoy así como cuando salió el dato de la inflación, como que digo, no sé, de esas veces que no sabes cómo reaccionar, porque si ustedes, si ustedes se han dado cuenta, el gobierno mexicano, ¿sí? No ha, no ha apoyado a la gente, ¿sí? No les ha dado subsidio, no les ha perdonado impuestos, no nada, ni a las empresas ni a los individuos los ha ayudado. Está el tema ese de 68 y más, ahora creo que va a ser 65 y más, ok, está bien esa parte, pero, o sea, ha sido un país que no ha seguido las reglas de Keynes, ¿no? Entonces, dices tú, chin, o sea, no nos están apoyando en eso, obviamente hay desempleo, y entonces, ¿por qué si hay inflación? Si se supone, económicamente hablando, que el gobierno no quería apoyar a la gente, no quería apoyar a las empresas, porque iba a endeudar el país y iba a inundar de pesos mexicanos, entonces dices tú, oye, pues ni nos están ayudando y sí tenemos inflación, ¿verdad? En cambio, en Estados Unidos se les ha ayudado mucho, se les sigue ayudando y la inflación de ellos no rebasa el 2%, ¿no? O sea, hay algo que está chueco, ¿no? O sea, bueno, yo como economista se los digo, es como que te desesperan, ¿no? O sea, que dices tú, oye, pues entonces, ¿cómo está la situación? ¿Por qué sí hay inflación en el país? Y entonces tienes que indagar mucho para entender por qué sí hay inflación en el país y por qué otros países que están gastando mucho más que nosotros. Fíjense, Estados Unidos, el último tramo que, que el Congreso aprobó, fíjense, estamos hablando de 1.9 billones de dólares, ¿sí? Que se le va a dar a la gente y a las empresas. O sea, estás hablando de 1.9 millones de dólares. O sea, hello, eso es un montón de lana, ¿no? Entonces hay un debate, de hecho, en Estados Unidos, de si eso va a provocar o no va a provocar inflación. Y hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Y les voy a compartir ahí un artículo para que lo lean, que dicen dos economistas. Y obvio, uno dice que sí y otro dice que no y dan sus razonamientos. ¿Quién va a tener la razón? Pues yo quiero que tenga la razón el que no haya inflación en Estados Unidos, porque si hay inflación van a tener que subir las tasas y entonces
esto se va a empezar a descomponer otra vez, ¿no? No sé, José Ángel, si puedes proyectarla de PowerPoint. Sí, ahí va. Gracias. Sí, hombre, son de esas cosas que dices tú. ¿Por qué? Ahora sí que ¿por qué nos pasan estas cosas a nosotros, no? ¿Le está solicitando el control, maestro? Sí, gracias. Qué amable, gracias. Ahora sí. Excelente. Entonces, aquí tenemos los tipos de inflación. Ya vimos la inflación, esto de cómo se calcula la inflación mensual, acumulada y anual. Y entonces, fíjense, esta gráfica, no sé si la alcancen a ver, es una inflación, es una gráfica muy interesante que es la inflación anual de México. Sí, fíjense, ahí se vio un poquito mejor. Que obviamente mide pues, el costo que tiene esa canasta de bienes y servicios a precios al consumidor, ¿verdad? Entonces, el tamaño de la barra y el número les dice la inflación anual. Por ejemplo, en 1994 el año cerró, perdón, en 7.1, pero el año del 95 en 52% la inflación. ¿Por qué? Porque recuerden que el tipo de cambio subió mucho y subió la gasolina, el gas, servicios y ¡pum! Todo se fue para arriba. Fue una crisis horrible esa del 95. Y luego la inflación empieza a bajar, ¿sí? Y vean ustedes más o menos por ahí del 2000, eh, más o menos alrededor del 2000, ya la inflación se ubica en 4.4, 5.7, 4, 5.2, 3.8, etcétera. Hay un año del 2008 que se fue a 6.5, y así. Pero aún por ejemplo, este 6.8 que ven aquí, creo que es el 2000, si es el 20, 19, 18, el 17. En el 2017 se le quitó mucho subsidio a la gasolina, subió el precio de la gasolina y luego después subieron mucho los precios. Y aquí está lo que tuvimos, lo que les mostré los dos últimos años, 2.8 y 3.2. O sea, México tiene una inflación moderada, así, para acabar pronto, ¿verdad? Ahorita. Yo pongo más de 10 años, pero ustedes van a poner los últimos 10 años, o sea, del 2010 al 2020 y ahí van a decir, ¿verdad? Y luego aquí, uy, ¿cómo avanzo? ¿Me respetará el teclado? Le puse proyectado y ahora no me da chance. Ay, ¿qué hice, José Ángel? No No, sé qué. yo le di Ah, escape, maestro, porque usted ah, la tenía como presentación. ya, gracias. Gracias. Luego ya no lo pongo como presentación. Nada más le da la flecha hacia abajo o siguiente Así. página. Ok. Me acordé mucho de ti, Rafael. Ahorita que ¿Por qué, maestro?
Pues ya ves que pasó ese accidente trágico de, De las de, niñas. de las niñas, ¿no? Creo que, no sé si la señora trabajaba en cuál, ¿no? Didi o algo así. Era así de Uber Eats. La señora Ah, trabajaba de Uber Eats y traía a las niñas dormidas. y fíjate, oye, Rafael, pero ¿a poco fue a la 1 de la mañana ese accidente? No, fue más tarde. Un ¿Más tarde? camarada, sí, más tarde, un camarada que está conmigo en el trabajo, él entramos a las 7 y él llegó a las 6:30. Dijo que él ya ahí ya había visto el choque. Me imagino que fue como a las 6, Ah, a tempranito. las 6 de la mañana. O sea, Ok. sí, una hora de esas, entre 5 y 7. Pero se metía muy temprano, a lo mejor la señora agarró de que desayunos. Sí, sí, seguramente. Y híjole, no sabes, la verdad digo, sí, a mí sí me dolió muchísimo porque, pues, obvio que es una persona, pues, bien trabajadora, bien entrona y mira, mira lo que pasó, o sea, no sé. Sí, todavía pienso mucho en eso, ¿no? Una persona muy joven, o sea, y para que Sí, haya perdido a sus dos niñas. sí, Obviamente que a veces dice uno, bueno, yo nunca he perdido a ningún hijo, entonces no sabes qué significa eso, ¿verdad? Pero aún así dices tú, híjole, qué barbaridad, o sea, era un poco, Rafael, que te acuerdas que platicábamos de los riesgos, ¿no? O sea, que a mí sí, se. sí, sí. Y pues bueno, también se vio mucha unión de los conocidos por ahí, de esa parte pues es bonita, ¿no? Pero hijo eso, no sé, o sea, sí me impactó, la verdad, me impactó eso, esa noticia, ¿no? Y me acordé de ti, sinceramente. Dije, "Ah, ojalá que Rafael Gracias, siempre gracias. se cuide Sí, mucho". Y pues tú andas en moto, ¿no, Rafael? sí, ando en la moto, profe. Ahorita, de hecho, aquí ando fuera en la moto también. Pero, o sea, también yo estoy en un grupo de Didi, pero es de carro, o sea, de conductor, pues. Sí. Y ahí dijeron los chavos que iban a hacer una caravana. Ahora cuando Ajá. el velorio de las niñas, Sí. iban a hacer una caravana y se iban a ir de blanco. Creo que la mamá es lo que pidió, irse de blanco. Ándale. No, pues sí, tremendo, tremendo eso, pero pues bueno, y todo por alguien que pues no, o sea, creo que mezcló cosas, ¿no? O sea, entre Y ahí alcohol y mezcló drogas. sustancias. Sí, ¿verdad? Sí, era cocaína, marihuana y estado de ebriedad completo. Imagínate, no, qué brutalidad. En fin, este, ahí José Ángel, ¿ya vas a proyectarlo? Va, Ah, ok, va. gracias. Ahí está, listo, gracias. Entonces, fíjense, esa Bueno, es la de México. Ya vieron, pues, en algunos años, bien, bien trágico ahí el tema de la inflación. Ahora, esta es la inflación de Estados Unidos, ¿sí? La verdad es que luego la gráfica no me ayuda mucho, pero esta es también la inflación anual de Estados Unidos en el mismo periodo. Vean ustedes el tamaño de inflación que ellos tienen, ¿verdad? 2,7, 2,5, 3,3. La más alta fue de 4,1%, ¿sí? Y y en la gran crisis del 2009 fue punto uno, o sea, casi no hubo inflación, ¿verdad? Y el año pasado fue 1,4, ¿sí? En el año de la pandemia y un año antes 2,3, o sea que su inflación anda alrededor del 2%, que era lo que les decía hace rato, ¿no? País que tiene una política, lo vamos a ver después, fiscal y monetaria bien agresiva de ayudar mucho, pero no se ha manifestado en mayor
en mayor inflación, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el tema de la inflación que quería compartir con ustedes. Y el último objetivo macroeconómico, pues tiene que ver con el tipo de cambio, ¿sí? Y la política cambiaria, ¿sí? O sea, acuérdense que queremos un crecimiento económico alto, ¿sí? Queremos una tasa de desempleo baja, una inflación baja queremos, y un tipo de cambio estable. O sea, eso sería una chulada, ¿no? Entonces, aquí, pues prácticamente vamos a ver el tipo de cambio y a la vez vamos a ver política cambiaria, porque es prácticamente lo mismo. Cuando tú decides un tipo de cambio, ahí mismo estás implementando la política cambiaria, ¿no? Y les voy a poner solamente dos tipos de política cambiaria. Hay otras, pero estas son las dos más importantes. Y antes de pasar a eso, les pongo aquí el tipo de cambio, que si alguna vez consultan en inglés estadísticas, es exchange rate, en inglés, o sea, así se llama, exchange rate, es el tipo de cambio. Y lo pongo como si estuviéramos aquí en México, ¿no? Es cuántos pesos das por un dólar, ¿sí? Lo que decíamos en la otra ocasión. Si el tipo de cambio está en 20 pesos, o sea, yo tengo que dar 20 pesos para obtener un dólar, ¿verdad? Pero así como está ese tipo de cambio, pesos, dólar, también está el yen. O sea, ¿cuántos yens doy por un dólar? ¿Cuántos euros? ¿Cuántos yuan, que es la moneda china? La libra esterlina es la de Inglaterra, ¿verdad? Que por cierto vale más que el dólar, ¿no? Pero ese es el tipo de cambio. ¿Cuántos pesos das por un dólar? ¿Por qué contra un dólar? Porque pues es la moneda más fuerte, es la de mayor liquidez en el mundo, con la que se hacen más transacciones todavía, y pues bueno, entonces nos guiamos por ese tipo de cambio, ¿no? Eh, y acá tengo dos tipos de políticas cambiarias. Una que se llama el tipo de cambio fijo, que por ahí lo vimos dentro del video, y también el tipo de cambio libre o flotante o variable, como ustedes le quieran llamar. Tiene varios nombres, pero ahorita lo explicamos. El tipo de cambio fijo es cuando el gobierno establece un tipo de cambio, ¿verdad? Y compra y vende todos los dólares a un mismo precio, ¿sí? Por muchos años, el gobierno mexicano utilizó este tipo, ahora sí que de política cambiaria, de tipo de cambio fijo, ¿sí? Ustedes recordarán que por ahí con Cárdenas que se fue de 3.60 a 5 y luego de 5 a 8.60 y luego de 8.60 a 12.50 y bueno, y siguió subiendo, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces el gobierno se compromete a mantener el tipo de cambio fijo. O sea, él es el responsable, ¿verdad? Y entonces le va a llegar gente que le quiere comprar dólares o le quiere vender dólares y todo es a un mismo de tipo de cambio, ¿no? Ahora bien, si tú tienes una política cambiaria de tipo de cambio fijo, aquí si el tipo de cambio sube, ¿sí? Pongo el ejemplo de 1954, que pasó de 8.60 a 12.50. Recuerden que fue ahí en abril, precisamente durante el viernes de Semana Santa de ese año de 1954, el tipo de cambio pasó de 8.60 a 12.50. Bueno, ahí se dice que hay una devaluación, ¿sí? Ahí es una devaluación. Mucha gente lo usa indistintamente, pero hay devaluación solamente cuando hay tipo de cambio fijo. Si el tipo de cambio bajara, no sé, de 12.50 se va a 11, entonces hay una revaluación del tipo de cambio. En el caso mexicano nunca hubo puras devaluaciones, desafortunadamente. Bueno.
La otra política cambiaria se llama, pues, que sea un tipo de cambio libre o flotante, ¿sí? Dice, es cuando la oferta y demanda de dólares determina el tipo de cambio. Fíjense qué diferencia tan grande. Es cuando la oferta y demanda de dólares determina el tipo de cambio. Entonces va a haber gente que demanda dólares, pues para comprar cosas, para importar cosas, para pagar deudas en dólares, y va a haber gente que ofrece dólares. Hay empresas que exportan y obtienen dólares, pero necesitan pesos para pagarle a su gente. Por ejemplo, Pemex, todo el petróleo que vende es en dólares, pero necesita cambiarlos, esos dólares, para poder pagar a sus proveedores aquí en México, a sus empleados, pagarles en pesos, ¿verdad? Y el gobierno, o sea, no es que se deje a la libre oferta y demanda, ¿no? Sí, no es que se deje así, o sea, que los mercados lo determinen, no, 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 porque si no se nos hace un despapalle. Y el gobierno interviene si hay un pánico financiero, si hay un problema financiero, ahí sí el gobierno entra. El gobierno vía el Banco de México, porque el Banco de México va a tener reservas internacionales, que de hecho ahorita son altas, son 194,000 millones de dólares que tiene el Banco de México para enfrentar problemas de tipo de cambio, ¿verdad? En fin. Muy bien, dice aquí, cuando está el tipo de cambio libre o flotante, si el tipo de cambio sube, o sea, porque puedes moverse, ese tipo de cambio se mueve las 24 horas del día, todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, si sube de 20.60 a 21.50 en un día, por decir, se dice que hay una depreciación del tipo de cambio, ¿sí? Muchos lo usan indistintamente y dicen, ay, es que el tipo de cambio se devaluó. No, 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 no. Se depreció el tipo de cambio. Y si baja, vamos a decir que anda en 21.50 y si va a 21, pues es una apreciación del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estas son dos políticas cambiarias que existen, ¿verdad? ¿Verdad? Y la segunda, precisamente aquí le ilustro, no me voy a detener mucho en esto, pero sí, nomás les voy a decir así, cuando la política cambiaria tiene un tipo de cambio libre o flotante, bueno, el tipo de cambio se va a determinar por la oferta y demanda de dólares, pero ante una fuerte depreciación o algún pánico financiero, pues el Banco de México va a intervenir. Y la oferta pues va a tener forma de curva con pendiente positiva y la demanda con pendiente negativa. Y entonces donde se cruce, ahí se va a establecer el tipo de cambio del día, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí está la gráfica, pues ya no la quiero proyectar, pero bueno, dice ahí, fíjense qué interesante el comentario, bueno, pues que como yo lo hice, ¿verdad? Tengo que echarme porras, dice, en 1995 el precio sufrió una fuerte devaluación, ahí sí fue una devaluación. A partir de ahí se determina por la oferta y la demanda, pero cuando hay una fuerte depreciación, interviene el Banco de México. Con la crisis del 2009, ¿sí? En esa crisis del 2009 que nos golpeó la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, el tipo de cambio subió bastante. De hecho, ahí no se alcanzan a verlo, pero subió de 10.90 a 13.50. Bueno, el Banco de México tuvo que intervenir para que no subiera más. ¿Ok? Cuando Trump ganó, también el tipo de cambio subió mucho. Fíjense, de 17.20 a 20 pesos. ¿Por qué creen ustedes que el tipo de cambio subió mucho cuando ese señor salió electo en los Estados Unidos? ¿Por qué creen? No sé si se acuerdan cuál era pues sí, su mensaje político, no sé si lo recuerdan.
Que era muy nacionalista, Era muy muy nacionalista, patriota, muy hacía ver a la gente como que iba a defender a los estadounidenses, como América para los americanos. y también dijo que México iba a poner un muro con México, que los mexicanos que íbamos para allá éramos unos tales por cuales y que nos iba a ir como en feria. Y todavía en su discurso de inauguración también dijo eso. Cuando ganó también dijo, no, pues el tipo de cambio se disparó, ¿verdad? Sí, subió muchísimo. En el caso de la pandemia no se alcanza a ver porque esta gráfica todos son el último día hábil del año, ¿verdad? Pero recuerden que en marzo, durante la pandemia, el tipo de cambio se fue a 25 pesos y luego después bajó y cerró alrededor de 20. Bueno, ahorita anda alrededor de 20.50, ¿verdad? Entonces, pues no ha parado ahora sí que de subir ese tipo de cambio, ¿no? Este, Muy bien, entonces ese es el último objetivo de la macroeconomía, ¿verdad? Entonces estamos hablando, me gusta repetirlos para que les quede claro, ¿verdad? El crecimiento económico que lo medimos con el PIB, el desempleo con la tasa de desempleo, la inflación la medimos a partir de la variación del INPC y bueno, el tipo de cambio, lo ideal es que sea estable, entonces, pues no es estable en el caso mexicano, desafortunadamente, y al contrario, ha ido subiendo, fíjense, en el 94 costaba creo que 3.50 y ahorita 20, pues imagínense qué tamaño de depreciación ha habido, pues altísima, ¿no? Y eso es malo para el país, entonces es bueno para los exportadores, pero malo para todos nosotros, ¿no? Entonces, pues prácticamente México, de los 4 objetivos macroeconómicos, pues nada más cumple el de la inflación, nada más, porque no cumple ni el crecimiento, ni el desempleo, ni un tipo de cambio estable, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, debido a esta problemática eh, este, que tiene mi computadora, voy a dejar para después el tema de la política, de las políticas que se tienen, ¿no? Política monetaria y política fiscal, lo voy a dejar para otra clase, pero entonces ahorita ya ustedes pues ya están en posibilidades de hacer su trabajo, ¿no? Va a ser muy interesante cómo, eh, digamos, dependiendo del país que tengan, ¿verdad? Ver si ese país cumple con los objetivos macroeconómicos, ¿no? Por ahí subí las rúbricas del trabajo, ¿verdad? Es un trabajo de Finlandia. Eh, lo subí con la finalidad de que sea una guía, no que lo vayan a replicar, ¿sí? Pero que sí les sirva de guía, o sea, que más o menos que pueden tener, pero yo aquí apelo mucho, pues, a la creatividad de cada uno de los equipos, ¿no? De que presenten información, que vaya, expliquen si cumple cada uno de los objetivos, si dicen que cumple el del crecimiento, ¿por qué? Si cumple la inflación, ¿por qué? Si no cumple el tipo de cambio, ¿por qué? O sea, ahí vamos con sus propias palabras, me deben de explicar a mí que si ha cumplido o no con estos objetivos macroeconómicos, ¿no? Entonces, pues bueno, este era el tema que, si se fijan, son dos temas, el de la inflación y tipo de cambio, que el tipo de cambio es rápido. De todos modos, fíjense, otra vez por la dificultad de la proyección, les voy a mandar un documento del Banco de México que habla, hay una hoja resumen ahí, por cierto, donde trae cómo ha sido la política cambiaria de 1954 a la fecha, ¿sí? Hay algunas variantes que pues la verdad en su momento pues se implementaron, algunas funcionaron, otras no funcionaron, pero se los voy a poner ahí en Bright Space, ¿no?
Muy bien, entonces no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Maestro, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, nada más la próxima semana es, bueno, no va a haber clases. Entonces, la semana del 5 al 9, Sí, va a haber todavía alguna clase y el examen sería posteriormente, ¿va? sí, el examen va a ser a la siguiente sesión, sí. O sea, si mal no me fallan las estadísticas, el martes es 6, ¿verdad? Es 7, el 15. 8. Va a Ah, ser bueno, el 8. es ¿Perdón? que sería, la próxima semana no hay clase y el próximo jueves Exacto. es 8. Entonces Es ya no 8. tendríamos una clase más. No, porque ya el 8 más 7 da el 15, tienen el examen final, ¿verdad? Ah, ok, entonces va a haber una clase más el 8. El 8 sí. Sí, sí. Perfecto. Ese día ya ustedes ya prácticamente, a mí me gustaría que me lo mandaran, mándeme por WhatsApp para yo darles la retroalimentación ahí, o sea, que me llegue el trabajo, lo veo y les digo, y saben que hagan estos cambios. Así vamos a, pues prácticamente van a tener pues toda la próxima semana y parte de la otra para cambiarla, para que ya su trabajo quede listo y luego ya pues nomás es pues estudiar y repasar, ¿no? Que es lo que... Recuerden que por ahí hay algunos alumnos que tienen que sacar buenas calificaciones para aprobar el curso, porque el PAS es 8, ¿verdad? Entonces, sí les recomiendo ampliamente que pues le echen ganas a hacer su trabajo lo mejor posible, porque el trabajo no, vale 25 puntos, ¿verdad? Entonces, pues es importante que es todo, yo que espero que todos los puntos se los ganen, ¿verdad? Para que le levante sus calificaciones a algunos que recuerdo por ahí que están un poco bajos, ¿no? Maestro, Adelante. entonces el día 15 es el examen, no el día 8. Es el 15. Y el día 8 tenemos clases ese día. La clase, sí. Ok, Sí, está muy bien. vamos a tratar de terminar lo del el temario y como ustedes me van a mandar sus trabajos, pues proyectar los trabajos, ¿no? Aunque sea algo rápido explicarlos por ahí, a ver si nos da chance de todos o algunos al menos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. El trabajo Adelante. que vamos a entregar, la primera parte que encargó para hoy, Sí. ¿lo vamos a subir uno por equipo o cada uno de los integrantes? Ah, sí, esa es muy buena pregunta. No, una por equipo, pero obviamente que en la primera, en la portada, pues viene el nombre de todos los participantes. Entonces, con que lo mande uno, ya es suficiente, ¿verdad? Ok, Y muchísimas gracias, profe. sí me gustaría que ya lo suban para empezar a darle yo retro de lo que mandan. Si alguien ya tiene el resto, junto con las conclusiones, pues me lo manda, ¿verdad? Oye, maestro, se lo mandé. Entonces por ejemplo, en Semana Santa, yo no, pues no voy a salir. O sea, estamos aquí, confinados casi, casi. Entonces voy a tener tiempo como para ver los trabajos y pues ahora sí que darle retro lo más rápido posible, para que estén listos ya. O sea, que ya no tengan la preocupación del trabajo y se concentren en la teoría, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces por último, a ver, déjenme para buscar aquí para tomar la lista. Espérenme tantito. Ya voy a dejar de compartir, maestro.
Perdón, es que es el mismo problema. No puedo abrir Excel. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle asistencia a todos. Sé que faltaron algunos, pero por esta ocasión todos tienen asistencia. No se preocupen, porque el archivo de Excel no lo puedo abrir por lo mismo. También es parte del Office, entonces Sí, maestro, ¿no será que tiene su licencia vencida? puede ser, ¿eh? Puede ser, porque yo creo que sí ya andar en esas fechas. Digo, es que no me acuerdo, pero curiosamente estuve trabajando en Word hoy hasta las, no sé, hasta las 1, 2 de la tarde y luego ya no la usé. Hasta ahorita dije, pues sí puede ser eso, ¿eh? Sí puede ser. No sé que hay algún problema también que tenga abierto el Office y la aplicación de Teams, ¿verdad? También, Digo, porque sí. pues es Microsoft Teams. O sea, debería Exacto, de abrirlos muy bien. exactamente. Muy bien, entonces, pues bueno, como les comento, entonces, por,